Buenas tardes, ¿cómo están? Relaciones rotas, guía para reparar relaciones rotas. Eso está como complejo. Yo estoy nervioso no solamente porque el tema es retador, sino porque justo esta semana tuvimos una discusión con mi esposa, ahí donde ustedes la ven toda linda, hablando en el micrófono. Ella tiene su genio. Y yo le pedí permiso para contar. Y el asunto fue escalando, fue creciendo en la semana, y pues imagínense, yo preparando este tema y yo, Dios mío, ¿por qué? Dame paciencia. Pero el asunto se fue arreglando poco a poco, y la solución llegó cuando milagrosamente yo le dije a mi esposa, le dije, si tan solo viera las cosas como yo las veo. Y ella sonrió y dijo, claro, esa es la solución. Entonces ella sonrió, yo sonreí y fuimos felices, ¿cierto? El problema del asunto, después les cuento cuál fue la razón, pero el problema en sí, en general, se podría resumir que ella veía las cosas a su manera y yo las veía como realmente son. Eso era todo. Entonces, pues claro, cuando el asunto se resuelve, cuando yo la convenzo y le digo, mira, todo se resuelve cuando tú ves lo que yo veo, entiendes lo que yo entiendo y tu cerebro puede comprender la magnitud de este asunto. Yo te ayudo. Entonces, claro, y ella vuelve a sonreír y yo vuelvo a sonreír. Relaciones rotas. Entonces, en medio de eso ya pude descansar un poco y pudo fluir un poquito más la preparación de este texto, de este pasaje que vamos a ver, de esta serie, porque introducir una serie es complejo. Yo quiero contarles que la serie va en varias entregas y vamos a ver una guía para resolver las relaciones rotas, para reparar las relaciones, para restaurar las relaciones. Y en medio de cualquier conflicto, en medio de este mundo tan caótico, tan hostil, en medio que estamos llenos de relaciones familiares rotas, sociales rotas, nacionales rotas, internacionales, guerras, conflictos, y como dice mi mamá cada vez que la llamo, me pregunta dos cosas. Primero, si almorcé, y segundo, mijito, ore que hay tantos muertos en el mundo. Y yo, sí, mami, ya almorcé y ya oré porque hay tantos muertos en el mundo. Pero mi mamá tiene razón en lo del almuerzo y en lo otro también. El asunto de esta serie es que podamos llegar a ver cómo Dios nos va enseñando cómo resolver, cómo reparar las relaciones rotas. Y en medio de cualquier conflicto, como les digo, sea pequeñito, cercano, familiar o uno más grande, social y hasta internacional, el objetivo es ganar, ¿cierto? Y la serie que queremos busca un objetivo de resolver la pregunta de lo que yo les dije. ¿Cómo hacer que las personas vean las cosas a nuestra manera? Entonces vamos a ver durante esta entrega eso. Vamos a ver cómo el Señor es que nos ayuda y nos da una clave para que podamos ser hábiles en hacer que la gente vea las cosas como nosotros las vemos, así como yo lo logré con mi amada esposa. Entonces, la pregunta clave de este asunto es cómo lograr que las personas vean las cosas a mi manera, a tu manera. Y voy a hacer un spoiler grande, re malo. O sea, yo creo que Joaco y los demás expositores me van a decir, oiga, pero ¿cómo así va a decir la conclusión al final? Sí, lo siento, pero es que es tan buena que tengo que mostrarla. Es una clave hasta memotécnica, es una clave en 4C. ¿Cómo lograr que las personas vean las cosas a su manera? Aquí les traigo la clave y la conclusión de toda la serie. Es la siguiente. Las 4C de gestión de relaciones. La primera clave es convencer. La segunda, condenar. La tercera, coaccionar. Y la última, controlar. Así como yo lo supe hacer con mi esposa, yo la convencí de que yo tenía la razón y de que lo que ella tenía que hacer era entender mis argumentos. Luego yo la condeno porque si yo estoy bien, entonces tú estás mal, obvio. Y como entonces la condeno y ella se siente culpable, entonces yo la coacciono. Ahora tú tienes que hacer eso.
Porque como antes no lo hacías, porque no te convencías y como no te sentías culpable, entonces ahora sí lo vas a hacer. Y luego, entonces yo tengo el control y puedo hacer lo que quiera y puedo irme el sábado en bicicleta sin que me ponga problema. Las 4C sirve para este tipo de casos, sirve para conflictos familiares, sirve para hijos adolescentes que no hacen caso. Imagínense, el hijo adolescente hay que convencerlo que el padre tiene la razón y que sabe más que él, no que él. Los adolescentes saben más que los padres siempre, no. Hay que convencerlos que no. Hay que condenarlos y decirles que todo lo que hacen está mal y que lo tienen que hacer como yo, que soy el papá, le digo, y de tal forma lo tengo controladito y juiciosito en la casa. Esto sirve. Por favor, anótenlo porque vamos a ver los argumentos que la Biblia nos muestra para que esto nos volvamos no solamente sabios, sino hábiles en esto. Yo siento que me están mirando como raro. Miren, hay una clave para que esto funcione. Yo sé que de pronto, en este momento, usted está sentado justo con la persona que quiere hacerle esto. Lo siento porque la clave para que esto funcione es que la persona no se vuelva hábil en esto, sino que yo me vuelva hábil en las 4C. Entre menos sepa la persona con la que tengo el conflicto, el grupo con el que tengo el conflicto, la nación o lo que sea, mejor. Lo siento si usted está sentado justo con ese personaje. Pero hágase el loco y entrene más. Desarrolle las habilidades en las 4C y verá que usted va a ganar su conflicto, va a ganar su pelea, va a lograr esas salidas de fines de semana que tanto le cuestan o los permisos que no ha obtenido en estos años. ¿Quién quiere entrenarse en las 4C? Bien, bien, valientes. Él está saludando, levantando la mano. Señor, felicitaciones, muy bien. Muy bien. Yo dije, no, todo el mundo va a levantar la mano increíblemente. Bueno, pues les tengo una cuestión. No necesitamos mucho entrenamiento. Estas C no son una clave que yo les voy a contar, ni que ninguno de los siguientes expositores les va a contar. Estas C las tenemos impregnadas, grabadas en nuestro sistema operativo, en nuestro corazón, en nuestra mente. Creemos que convencer, condenar, coaccionar y controlar es la mejor forma de ganar los conflictos, de resolver los conflictos. Creemos que así se restauran las relaciones. No me miren con cara de que yo no fui, porque yo sé que es así. ¿Y por qué lo sé? Porque yo soy así. Y porque cada uno de nosotros tiene algo que va en contra de lo que Dios quisiera. Y ahora sí, esto no es cierto. Y tampoco es cierto lo de mi esposa, pues la última parte. No. Solo quería ver quién levantaba la mano, ahí en las cámaras está grabado. Pero no, este no es el objetivo de la serie, no hay tal entrenamiento, no hay tal clave y esto no es lo que vamos a explorar y mucho menos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Si queremos con esta serie, de verdad, si queremos ver de dónde salen los conflictos y cómo el Señor nos quiere enseñar a resolver nuestros conflictos, a restaurar nuestras relaciones, a ser agentes de reconciliación y de paz, así como Él lo ha hecho con cada uno de nosotros. Olviden esto, de verdad. La serie Guía para reparar relaciones está basada en diferentes partes de la Escritura, de la Palabra de Dios, en donde vamos a buscar no solamente explorar nuestro corazón, nuestros pensamientos, sino dejarnos transformar. Y digo todos, porque desafortunadamente todos, y el que diga que no, es la primera evidencia de que sí, tenemos problemas, dificultades
para dejarnos transformar en nuestra resolución de relaciones, en reparar las relaciones. Y vamos a ver en esta serie que cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestra humanidad, por nuestros impulsos más naturales, hay consecuencias y hay consecuencias terribles. Entonces, ahora sí, el primer tema. Después de esta breve introducción, yo creo que salimos por ahí a las 2:30. Después de esta breve introducción de la serie, vamos a comenzar con el primer episodio de la serie y es ¿de dónde surgen tantos problemas? ¿Por qué se dañan las relaciones? Y para ver esto vamos a explorar un pasaje de la carta de Santiago, justamente de Santiago, el capítulo 4, del 1 al 10. Si tienen ahí Biblia electrónica, si tienen así Biblia de carne y hueso, de tinta y papel, yo traje una que era de mi papá, me trae muchos recuerdos y es muy especial porque tiene 4 versiones en español del Nuevo Testamento. Por favor, sáquenla, préndanla porque esto se pone interesante. Ahora sí, en serio. Entonces, un poquito del contexto de Santiago. Vamos a ver del capítulo 4, del 1 al 10, pero un poquito del contexto de Santiago. ¿Quién era este Santiago? Santiago es el hermano de Jesús. Los eruditos dicen que la mayor evidencia es que este Santiago es Jacobo, o James. No, James no. Jacobo. James en inglés. De ahí viene el nombre de James. Que es el hermano de Jesús. Jesús tuvo hermanos y Santiago fue uno de ellos. Imagínense Santiago que vio crecer a su hermanito y de repente el hermanito dice, oiga, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Este chino. Jugó con él, lo vio crecer y después de mucho tiempo que lo ve en la cruz morir y luego resucitar, Santiago cree en que Jesús era el Mesías. Y que Él resucitó y venció a la muerte y que Él es el único camino al Padre. Este Santiago le escribe a la iglesia de su tiempo. Dice el primer capítulo de Santiago que escribe a las tribus dispersas por todo el mundo. Santiago, con su ascendencia judía, con su trasfondo judío, él está escribiendo también a una población que tiene un historial judío y que está disperso por la persecución que tuvo la iglesia primitiva. Se estima que más o menos en el año 45, 50 después de Cristo está el primer registro de esta carta, tal vez es una de las primeras que se escribieron del Nuevo Testamento, y este Santiago le está escribiendo a una comunidad que empieza a creer en Jesús, pero que tiene un trasfondo, una historia, unos antecesores, una cultura judía, y que en medio de eso Santiago les está escribiendo y que están dispersos por el mundo, soportando persecución, soportando dificultades, pero que además están teniendo problemas en poner su fe en práctica. Tal es así, que voy a hacer un breve resumen de otras cosas que se ha enseñado Santiago antes de este pasaje, y es, Santiago empieza hablando de la fe, de las pruebas, de cómo hacer crecer la fe en medio de las pruebas, de cómo no tener favoritismos, de cómo llevar a cabo lo que se aprende de la palabra, ser hacedores y no solamente oidores, a controlar la lengua. Santiago dice, miren, la lengua es un órgano tan pequeño, pero puede incendiar grandes bosques y puede armar semejantes problemas. Tengan cuidado con su lengua. Y Santiago dice muchas cosas prácticas, tan así es que dice, si su fe no se demuestra con acciones, su fe está nula, está muerta. Y eso ocasionó grandes conflictos, inclusive Pablo y dijo, ¿cómo así poner esto? Y Lutero en la Reforma dijo, uy, ¿cómo ponemos de acuerdo a Pablo con Santiago? Y no solamente los reformadores, sino después la iglesia se da cuenta que no se contradicen, sino que se complementa y que dice, Santiago está poniendo en forma práctica lo que dice creer en Jesús y le dice a la iglesia y le dice a los creyentes en Jesús en todas las épocas, cómo poner en práctica y cómo vivir una vida coherente con lo que se dice creer en Jesús. Llegamos a este punto en el capítulo 4 y nos empieza a hablar de la siguiente forma. Acompáñenme a leer, la primera parte él pone el problema. Esta comunidad, estos creyentes, este pueblo que tiene antecedentes judíos que están dispersos pero que ahora están creyendo en Jesús y que están luchando con costumbres, pero también con cosas internas
y persecución, Santiago dice lo siguiente. La primera sección, del 1 al 3, dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Sigamos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Ríen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. 2 veces menciona la palabra pasiones. Santiago está diciéndoles: miren, muchachos, yo sé, hermanos, yo sé que ustedes están luchando por llevar una vida coherente a la fe que ahora tienen en Jesús. Están dejando tradiciones, están sufriendo persecución, pero entre ustedes mismos se están haciendo daño. ¿De dónde vienen estos problemas, estas guerras entre ustedes? Y lo primero que menciona son de las propias pasiones que hay dentro de ustedes mismos. Vamos a ver rápidamente, solo lo menciono y cada vez que tenga la oportunidad lo voy a resaltar, que Santiago, imagínense Santiago creciendo al lado de Jesús, caminando con él, escuchándolo, pero también los eruditos ponen un paralelo entre las enseñanzas del Sermón del Monte y cómo Santiago le pone una ilustración muy práctica al Sermón del Monte. Imagínense Santiago teniendo en mente el Sermón del Monte y dice: matan y sienten envidia. Y dirán, los que recibieron la carta dirían: no, pero aquí no nos hemos matado, o sea, pues sí uno que otro golpecito, pero no más. Yo me imagino a Santiago diciéndole: ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Aquella montaña dijo: ustedes han oído que no cometan homicidio, pero cuando ustedes odian en su corazón a su hermano, lo han matado en su corazón. Entonces, cada cosa que dice Santiago va a tener un reflejo o un paralelo en las palabras de Jesús del Sermón del Monte. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren. ¿Por qué? Porque su corazón no se sacia con nada. La codicia. Riñen y se hacen la guerra. Entonces, no solamente que tienen una peleita, no. Como los vecinos del otro día en el edificio, se declararon la guerra. Así llegó la policía y todo. Yo me asomé. ¿Cuántos de nosotros no tenemos relaciones que nos hemos declarado la guerra? En el hogar, en el matrimonio, con amigos, con familiares, con vecinos, con el grupo que piensa de esta forma, con el equipo de fútbol que no tienen porque no piden. La mayoría de nosotros pide, pero cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Y cuáles son esas malas intenciones? Si esto es tan bueno, si yo solamente estoy pidiendo un carrito mejor, un puestico mejor, un sueldito mejor, un hijito mejor, porque queremos satisfacer nuestros antojos, porque las pasiones a las que se refiere aquí Santiago, satisfacer sus propias pasiones, tiene que ver con que estamos buscando saciarnos a nosotros mismos. Y esto tiene que ver mucho con el problema que se refleja en cualquier conflicto. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con mi esposa? Porque cada uno va a tirar para su lado. Porque cada uno primero va a satisfacer sus antojos, sus anhelos, sus sueños, sus deseos. Y así es con las personas que más cerca están e inclusive con las que más lejos están. Vamos a ver que esto no solamente tiene incidencia o consecuencias en nuestro entorno más directo, sino que hasta en la historia de la humanidad y en estos momentos en los conflictos internacionales, Santiago tiene mucho que decir y el Señor en muchas partes. Las pasiones. De allí surgen tantos problemas. Hay un pasaje en la primera carta de Juan, verso 2:16, lo voy a mencionar, lo voy a leer así, dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos,
la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Juan nos ayuda a entender, Santiago, ¿por qué saca esto de las pasiones? Y podríamos explorar muchas partes donde el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro y los demás hablan de las pasiones. Y tiene que ver con no solamente las pasiones juveniles, como dice por allá en Eclesiastés, sino las pasiones se podrían clasificar en estos tres grandes grupos. Los malos deseos de la carne, el no poder tener dominio propio sobre el cuerpo. Eso tiene incidencias desde adicciones hasta cuestiones sexuales, un montón de cosas. Todo lo que implique que no podemos tener dominio propio sobre nuestro propio cuerpo son pasiones y malos deseos de la carne. Yo diría, ay, pero si es tan bueno. Esto lo dice acá. La codicia de los ojos, la avaricia, el deseo por tener más, por no conformarnos, por mirar y antojarnos y llenarnos de más y más y más y poseer y poseer y poseer. Y la arrogancia de la vida, el orgullo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y de resto lo que sobre también yo. Este pasaje de Juan nos ayuda a entender lo que está diciendo Santiago. ¿De dónde vienen estos conflictos, estas peleas, estas guerras, esta matanza entre ustedes? Matanza espiritual y quién sabe si matanza física. De sus pasiones. No le echen la culpa a lo de afuera. Bueno, sí, lo de afuera afecta, pero ustedes tienen un problema adentro, le está diciendo Santiago a la iglesia primitiva. Y nos lo está diciendo a nosotros. Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones y por nuestros impulsos, va a haber consecuencias. Hay consecuencias. ¿Cómo andamos en eso? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros en esas pasiones? ¿Tenemos dominio propio? ¿Podemos controlar nuestra avaricia? ¿Podemos controlar nuestra arrogancia, nuestro orgullo? El ser humano tiene una naturaleza caída y el Señor lo sabe. Y por eso está Jesús. Y efectivamente, la causa la sigue ampliando aquí Santiago en los siguientes versos. Vamos a leer del 4 al 6. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Paremos ahí un momentico. Santiago está ampliando y está diciendo, mire, cada vez que usted se deja llevar por sus impulsos carnales, por su falta de dominio propio, o por su arrogancia, o por su orgullo, o por su gana de pelear y tener siempre la razón y querer convencer, controlar, etc., usted está siendo enemigo de Dios. Y cada vez que usted se deja llevar por sus pasiones, está haciéndose más bien amigo del mundo. Y ese sistema que muchas veces le echamos la culpa que está afuera, nos convertimos más bien en agentes de ese sistema que decimos combatir. Y cada vez que hacemos eso, nos volvemos a reiterar como enemigos de Dios. Sigamos. 5. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿Cuál es el antídoto que ya estamos en la causa, pero aquí ya Santiago está diciendo, miren, la solución a este asunto no es que usted haga más de eso, es Dios ama celosamente al Espíritu que sí le da dominio propio, que sí hace caer en cuenta de su arrogancia y de su orgullo, y ese Espíritu, Santiago le está diciendo a ellos, ustedes lo tienen porque ustedes han creído en Jesús. No se hagan los locos, ya lo saben, pónganlo en práctica, como todo lo que dice Santiago, pónganlo en práctica. Dicen que creen en Jesús, pero no lo muestran, entonces no creen en Jesús. Dicen que creen en Jesús, pero no viven de acuerdo a eso, son enemigos de Dios. Y dicen que creen en Jesús, tienen a su Espíritu, pero en realidad no dejan que el Espíritu domine sus pensamientos, sus acciones, sus antojos, sus pasiones, su orgullo. Dios ama celosamente a ese Espíritu que ha hecho morar en ustedes cuando creen en Jesús. Y el 6, pero Él, el Señor, nos da mayor ayuda con su gracia.
Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y la mayor expresión de gracia de Dios para nosotros es Jesús. Ahora sí, el final de esta serie va a mostrar que Dios es experto en reconciliar, en reparar relaciones rotas. Y si no, aquí hay un ejemplo. Y yo sé que en muchos de ustedes, y si no, hoy es un buen día para hacerlo, pueden experimentar que Dios puede restaurar la relación y quiere restaurar la relación de cada uno de nosotros por gracia, no por méritos, a través de Jesús. Dios nos da su gracia, pero dada la gracia, sí, su corazón se dispone a recibirla. Y esa es la humildad. Dios se revela a lo largo de la historia. Y cuando comenzamos esta parte, en el versículo 4, que dice, oh gente adúltera, como decíamos, Santiago tiene mucho de las palabras de Jesús, pero tiene también el trasfondo de su pueblo, del pueblo que él hacía parte, judío. Y me imagino a Santiago recordando las palabras de varios de los profetas diciendo, ustedes han sido infieles a Dios. Y a Dios mismo diciéndole a su pueblo que rescató de Egipto, que los liberó, que les llevó a la tierra prometida, diciéndoles, ustedes han cometido idolatría. Y la idolatría es como el adulterio. Ustedes han sido infieles a mí. Yo que los he escogido, yo que los he liberado, y ustedes simplemente me han traicionado. Oh gente adúltera. Imagínense un judío escuchando esa palabra y recordando lo que dice en el profeta Oseas cuando Dios le dice a Oseas, ¿sabes qué? Para que entiendas cómo yo veo a mi pueblo, entonces yo te voy a dar una ilustración muy práctica. Ve y te casas con esta prostituta y vas a ver lo que se siente. Eso se siente ser el Dios de este pueblo. ¿Por qué? Porque ha sido infiel, porque han sido adúlteros conmigo. ¿Se imaginan un judío recibiendo estas palabras, oh gente adúltera? ¿Se imaginan nosotros recibiendo estas palabras? ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta? ¿Ustedes creen que yo paso por alto su orgullo, su avaricia, su codicia, su falta de dominio propio? Ustedes me son infieles. Ustedes son adúlteros. Por eso decía que esto está duro. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan de esto, pero hay un pasaje en el libro de los Hechos que Pablo está hablando a una gran multitud y ve que los judíos no escuchan y les dice, ¿saben qué? Ahora nos vamos a dirigir a los gentiles. En Hechos 13, 47, Pablo está haciendo referencia a un profeta. Dice así, así nos lo ha mandado el Señor. Y entre comillas viene la cita de Isaías que dice, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 46, 9. Pablo lo está citando en medio de una audiencia que tiene gran mayoría judía, pero que no escuchaba. Y Pablo dice, ¿saben qué? Como ustedes no escucharon, yo me voy a dirigir a esta otra audiencia, porque el Señor me ha recordado esas palabras de Isaías cuando el Señor dijo, ustedes eran mi pueblo escogido para hacer luz y bendición a las naciones y ustedes no lo han cumplido. Y si miramos el Antiguo Testamento, ¿en qué libro se cumple que sí lo cumplieron? En ninguno. Y por eso Dios envía a Jesús, porque Él sí es la promesa de Dios. Pablo menciona esto, citando a Isaías. Y Jesús, cuando está orando por sus discípulos, le dice al Padre, en Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, estos que han creído en mí no son del mundo, como tampoco yo lo soy, pero santifícalos en la verdad y tu palabra es la verdad. Estos que han creído en mí
van a ser luz para las naciones. Estos sí van a cumplir la promesa que hizo Dios a través de Abraham y de todos los patriarcas de ser bendición para todas las naciones de la tierra. Estos sí, porque creen en Jesús, sí van a cumplir la tarea, la misión de Dios de reconciliar al ser humano con el Creador. Pero no se dejen llevar por sus pasiones, ni por su orgullo, ni por su arrogancia, ni por sus deseos más egoístas, porque si no, simplemente van a ser otros adúlteros infieles como los de toda la historia. Cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestros antojos, por nuestro orgullo, por nuestros impulsos más humanos, estamos siendo igual de adúlteros que como Dios le mostró a Oseas y a muchos otros profetas. Y Santiago sigue y vamos a ver que empieza a plantear una solución. Y vamos a explorar muchas más cosas que nos quiere enseñar el Señor a través de su palabra, pero aquí ya Santiago nos muestra una primera solución. Dice en el verso 7 en adelante, dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo, Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Paremos ahí un momento. Ustedes están teniendo problemas en sus relaciones, ustedes están peleando con el vecino, con el hermano, con el extranjero, con el enemigo militar. Sométanse a Dios. No es convénzalo, condénelo, y control. No es eso, no es. Es sométanse a Dios, resistan al diablo, acérquense a Dios, límpiense las manos, los pensamientos, los sentimientos y un montón de cosas más. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Ahora sí, sigamos. Reconozcan sus miserias, reconozcan que no son capaces, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Todos estos imperativos en tan solo estos versículos para decir: ¿quieren restaurar sus relaciones? Reconozcan quiénes son. Sométanse al Espíritu de Dios, ese que Jesús dejó para que su mente, sus impulsos, su orgullo, su arrogancia se someta a Dios. Y si no lo hacen, no piensen que van a resolver los conflictos. Humíllense delante de Dios. Pónganse en el lugar correcto delante de Dios. Y ese será el primer gran paso para restaurar relaciones rotas. Y esto no es solamente a nivel matrimonial. Como decíamos el otro día en el grupo de jóvenes adultos, cásense, que eso es un buen ejercicio para la fe. Había unos que miraban así como con cera. Y sí, porque si uno aprende a amar como Jesús nos ha amado en el matrimonio, estoy seguro que muchos de los conflictos se van a poder resolver. Hay otros que necesitan más paciencia y demás, pero es un buen ejercicio. Y si no es suficiente con eso, tengan hijos y van a ver lo que el Señor Jesús hizo con nosotros al darnos y amarnos sin condiciones. Entonces, Santiago nos muestra esto. Santiago hace énfasis en que el asunto no es tanto de afuera, sino de adentro. Y Santiago nos compara con ese pueblo adúltero cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro orgullo, nuestros intereses. Jesús lo enseñó y lo dijo muchas veces. Jesús dijo también en Juan, dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Y yo no sé en este momento quién de ustedes tiene en mente
de que tiene que resolver esta relación. Tal vez es la persona que tiene al lado. Tal vez ese hijo, ese hermano, ese familiar con el que no se habla. Tal vez humanamente no haya una solución a ese problema. Tal vez ha sido una relación que se ha roto por abuso, porque hay un delito de por medio y ni siquiera conviene. Pero el desafío es que primero que todo nos miremos aquí delante de Dios, nos humillemos delante de Él, reconozcamos que no somos capaces y que de nosotros, si no controlamos nuestros impulsos, si no controlamos nuestros deseos, si no controlamos nuestra arrogancia y nuestro orgullo, no podemos ser agentes de reconciliación. Piense en una relación que puede dar un paso más y delante del Señor pedir perdón por lo que usted ha ocasionado para que esta relación esté rota. Y delante del Señor pedir perdón, humillarse y ser un agente de reconciliación, no de ruptura. Imagínense esto a nivel familiar. Imagínense esto a nivel social. Imagínense esto a nivel internacional. Leyendo un poco de todo esto que Santiago nos resalta aquí, de la humanidad con la que tenemos que afrontar nuestra naturaleza y buscar la resolución de conflictos, terminé leyendo acerca de la historia del cristianismo. Y la pregunta es, ¿qué tanto la iglesia, qué tanto los creyentes en Jesús, a través de lo largo de la historia, hemos podido ser luz y bendición? Y hemos podido cumplir la gran comisión. Y hemos podido traer paz y reconciliación al mundo. Y miren, desafortunadamente, la historia nos muestra que no hemos sido muy exitosos. Basta ver con las cruzadas, con las guerras que se ocasionaron después de la Reforma, entre hermanos que creían supuestamente en Jesús, de la forma como se mataron. En las cruzadas, creo que fue la tercera cruzada, que dijeron, vamos a recuperar Jerusalén y vamos a acabar con todos los infieles. Y alguien les dijo, oiga, ¿sabe qué? Es mejor negocio ir y acabar con Constantinopla. Pero rey, papa, no me acuerdo quién fue el que dio la orden. Constantinopla, allá creen en Jesús. Sí, pero es que son como medio rebeldes y allá hay harta plata. Ah, bueno, entonces acabemos con Constantinopla. Y una de las cruzadas termina cristianos contra cristianos, ocasionando el primer gran paso de la caída del Imperio Bizantino. Y si quieren más historia, ahí están los libros. Si no, no terminamos hoy. Basta ver lo que está sucediendo ahora en el mundo y preguntarnos, ¿será que nosotros somos un buen ejemplo? ¿Será que en nuestra familia dicen, invitémoslo a él, que él va a ser un agente de reconciliación en medio de tantas relaciones rotas que hay en nuestra familia? ¿Será que en nuestra sociedad mira a la gente, a las iglesias cristianas y dicen, ellos tienen buen juicio, ellos buscan primero la reconciliación antes que lanzar la piedra? ¿Será? Internacionalmente, ¿será que el problema es de religión? ¿O será que nos estamos identificando con un bando o con el otro como si fuera un partido de fútbol y no nos identificamos más bien con Jesús y con esto que dice Santiago? Aquí hay gente que es politóloga, aquí hay gente que son expertos en derechos humanos, y yo les pido, y a todos los creyentes en Jesús, esto no es un partido de fútbol. Si vamos a levantar una bandera, que sea la cruz. Si vamos a decir que creemos en algo, que es en Jesús, porque Él restauró la relación que yo tenía con mi Creador. Y Él perdonó lo imperdonable en mi vida.
y Él me restauró y me hace un hombre nuevo. Como conclusión, las relaciones se dañan por las pasiones que surgen en lo más profundo de nuestro corazón. Es el orgullo, la avaricia, la búsqueda del placer y de los deseos humanos lo que hace que rompamos nuestra relación con Dios y con los demás. Demos un primer paso, humillémonos delante del Señor, reconozcamos nuestra necesidad de Él, para que Él transforme todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras conductas, nuestras acciones. Aprendamos de Jesús, de su forma asombrosa, irresistible y transformadora de reparar nuestra relación con el Padre. Como dijo el mismo Santiago, no le pongamos más obstáculos a la gente para que se acerque a Dios. Hechos 15. Y preguntas de reflexión, además de leer toda la carta de Santiago y los libros de historia. Preguntas de reflexión. ¿De qué forma Dios ha mostrado su amor en tu vida? Y con este amor te ha llevado a reparar su relación con Él. Hagamos. Una de las primeras formas de mostrarle gratitud o de ser agradecidos con Dios es recordar. Recordar de dónde Él nos ha sacado. Recordar cuál relación Él ha transformado, ha restaurado. Y por supuesto, la primera relación, mi relación con Él. ¿Qué áreas en tu vida debes transformar para que no sean un obstáculo en la reparación de relaciones rotas? Tal vez tienes que luchar con tu orgullo, con tu arrogancia, con tu necedad. Tal vez tienes que luchar con una adicción. Bueno, como dice Santiago, pidamos perdón, humillémonos delante de Dios y que Él nos cubra con su gracia y nos enseñe a ser más como Él. Y la tercera, que ya la dije de alguna otra forma, es piensa en las personas o la persona que en este momento tienes una relación rota, fragmentada, olvidada, y que sientes que por eso que te ha enseñado el Señor hoy o a través de estos años, que debes hacer algo, que puedes hacer algo, y no es porque esa persona se lo merezca, sino porque así como Jesús no te pone condiciones para perdonarte, rescatarte, restaurarte y darte una esperanza de vida eterna, no le pongas más condiciones a esa relación. De nuevo digo, hay relaciones que no volverán a ser lo mismo. Hay relaciones que humanamente no van a poder ser lo mismo, pero que delante de Dios hagamos todo lo posible para que no sean nuestras pasiones, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestros instintos más carnales los que son el impedimento para restaurar y reparar esa relación. ¿Difícil? Sí. Pero que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos tocar este tema de relaciones rotas. Este mundo lo necesita, Señor. Necesita que tú nos ayudes a reparar. Primero que todo, nuestra relación contigo. Y por supuesto, ser de bendición para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Contarles de esa esperanza que hay en ti, de ese rescate, de esa reconciliación que hay contigo, Señor. Que podamos mirar a la cruz y saber que tenemos una misión superior que cualquiera en este mundo. Y es contarle al mundo que en Jesús hay esperanza, que hay perdón, que hay reconciliación, que hay restauración. Ayúdanos, Señor, a pensar en las relaciones en las que podemos hacer algo, en las que podemos deponer nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestra arrogancia, nuestra necedad. Y ayúdanos a ser como tú. Gracias, Padre, por este pasaje de Santiago y que sigamos explorando tu palabra y que nos sigas enseñando a ser agentes de reconciliación en un mundo que tanto y tanto lo necesita. En el nombre de Jesús oramos. Amén.